Ok, bienvenidos. Gracias por estar aquí esta mañana para la lección 4 de la Iglesia Cristiana. Y bueno, entonces hoy en la lección 4 tenemos este tema: Jesús cambia a Pablo. Am, Estudiaremos la conversión de Pablo, originalmente Saulo. Veremos cómo Dios tuvo misericordia de Saulo y le llamó y le dio una vida nueva, como uno de los grandes misioneros de la iglesia. Dios muestra la misma misericordia con nosotros. Dios también nos ha llevado a la fe en Jesucristo a través de su palabra, donde nos muestra el único camino al Padre, Jesucristo. Y como Pablo, Dios nos ha llamado a ser sus testigos en el mundo. Cuán grande es su misericordia y amor. Esto es el enfoque de la lección 4 y empezamos con una oración. Oremos. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque me hiciste amigo de Dios por medio de tu muerte en la cruz. Te pido que me perdones cuando obro más como un enemigo y no obedezco tu palabra, que me lleves más cerca de ti y de tu gracia, en la cual tú me has salvado y me has mostrado tu amor. Ayúdame, Señor, a mostrar este mismo amor que tuviste para mí con aquellos que necesitan conocerte a pesar de ser tus enemigos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Los objetivos que tenemos para el día de hoy son estos tres que tenemos en la pantalla. Empezamos con el estudio de Hechos 9, 1 a 19, y luego hablaremos am, sobre Pablo y por qué Dios llamó a alguien como Pablo. Y luego, en la última parte, hablamos de nosotros y por qué Dios nos llama a servir en su iglesia. Estos son los objetivos hoy y empezamos entonces con un captar, que es una pregunta que compartí con la tarea. ¿Qué tipo de actividades hacía la iglesia cristiana en Hechos 3 a 8? ¿Qué piensan ustedes? eh, Sería en la forma en que ellos llevaban el mensaje, la pregunta, ¿verdad? Que hacían las reuniones en las sinagogas ¿Ok? donde llevaban ellos el mensaje, la palabra del Señor, ¿verdad? Ujú, Específicamente. Inclusive hay un pasaje también donde no están en una sinagoga, sino en el campo, afuera, ¿verdad? También en ujú. varias ocasiones ellos llevaban de esa forma la palabra del Señor. Ok. Reunieron en las sinagogas. Lo que leímos en la última parte del capítulo 2, estaban en el templo adorando a Dios y todo. Entonces sí, estaba haciendo esto juntos. Perfecto. A la hora novena, Bien. dice acá mi versión. A la hora novena, la de la oración. Gracias. Ujú. Pastor, Sí, adelante. siempre aquí mostrándonos que la unidad es muy importante. Ujú. Sí, sí. Tenían unidad en lo que hacían. Bien. Domingo. Domingo, adelante. Buenos días, hermano. Sí, buenos días.
Lo que estoy viendo aquí en este pasaje, lo que hizo Pedro y Juan, según el versículo 8, que, que ellos, sanando a los enfermos y alabó el nombre de nuestro Dios en el templo, porque en ese lugar había un hombre cojo, pero como Pedro, y Juan dice que ellos no tienen nada, sino que lo que tiene de ellos es el poder del Espíritu Santo, el poder de Jesús, y sanó el enfermo. Gracias, Domingo. Ajá. Sanando, milagros, ¿cierto? Algunas actividades de la gente, de los creyentes, de los cristianos en esta iglesia cristiana. Karina. Eh, sí, aquí lo que veo yo en este pasaje de Hechos 3:8, que había sanidad milagrosa, un gozo evidente por alabar a Dios, la comunión entre el templo y los creyentes, los testimonios públicos donde se veía el poder de Dios, o sea que se miraba una vida transformada que glorificaba a Dios delante de todos. Mm, gracias, Karina. Sí, y, lo siento por la confusión. Estaba pensando en Hechos, los capítulos 3 a 8. El capítulo 3 al capítulo 8. No solamente el versículo 3 8. Pero bueno, entonces, sí, aquí am, sobre ustedes han mencionado, Karina, Domingo, sobre las sanidades, sí, están ahí, son unidos, están en el templo, están adorando a Dios. Estas son algunas actividades en Hechos, en estos capítulos 3 a 8. Pueden ver otros ejemplos aquí en las imágenes que tengo aquí en la pantalla. La iglesia hacía milagros en el nombre de Jesucristo. Vemos esto con el paralítico, ya mencionamos. Predicaba a Cristo, solo en Él hay salvación. Hemos hablado de esta predicación compartiendo la palabra. Pedro predicó a los sacerdotes, la guardia y a los saduceos. Predicaba la ley, hasta los miembros de la iglesia necesitan escuchar la ley de Dios para poder reconocer sus pecados y así arrepentirse. Sufría con gozo en estos capítulos, los arrestaron, los azotaron, prohibieron seguir predicando, pero aún así siguieron. Ah, bueno, y ah, dolores de crecimiento, aumentó el número de creyentes, era una iglesia multicultural. Los apóstoles no podían hacerlo todo, tuvieron que reorganizarse. El equipo de 7 diáconos apoyaba a los apóstoles. Lo siento, se fue la conexión por un momento. Am, regresamos. Voy a compartir mi pantalla de nuevo. Ok. Listo. Entonces, estaba hablando de estas actividades que hacían la iglesia, la predicación, hacer milagros en el nombre de Jesucristo, predicaba la ley, sufría con gozo, dolores de crecimiento en la iglesia, la persecución, fue perseguida después de la muerte de Esteban, el primer mártir. También vemos esto en Hechos 8 y bautizaba y predicaba.
Bueno, esto es lo que vemos hasta ahora. Am, y en, entonces pueden ver algunas de estas cosas aquí en la pantalla, escritas, lo que estaban haciendo en la iglesia. Pero esto es, ahora llegamos a la historia de Hechos 9. Entonces, esto es todo lo que estaba pasando después de Pentecostés hasta el día de hoy en Hechos 9. Y con Hechos 9, obviamente vamos a hablar de Saulo, de Pablo y bueno, estaba respirando amenazas contra la iglesia. Vamos a verlo en esta historia, lo que está pasando con él y la iglesia en la conversión de Saulo. Entonces leemos en esta parte, la parte de contar, leemos la historia de Hechos 9, 1 a 19. Que ustedes ya han leído en sus Biblias, creo, han escuchado también la misma historia, pero vamos a leerlo juntos antes de contestar las preguntas. Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía, Saulo, No, Saulo, Saulo, ¿por ¿por qué qué me me persigues? Y él persigues? contestó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él, temblando de temor, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entre en la ciudad, ahí se te dirá lo que debes hacer. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos, ya no podía ver. Así que de la mano lo llevaron a Damasco. Y ahí estuvo 3 días sin poder ver, y tampoco comió ni bebió nada. En Damasco había un discípulo llamado Ananías, que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido, aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada derecha. Ahí en la casa de Judas, busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. Ananías respondió, pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve allá porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Y le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Ananías fue, y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo,
hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento, de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas, y éste recibió la vista. Luego que se levantó, fue bautizado, y después de comer recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Bueno, seguimos entonces con las preguntas. Después de leer esta historia bíblica, ahora hablamos de los detalles de la historia en las preguntas de considerar Hechos 9, 1 a 19. ¿Quiénes son los personajes en esta historia? Saulo, Ananías, Saulo, Ananías, muy bien. Domingo. El fuego. Ah, sí, creo que no es, pues, no es personaje en la historia, ¿cierto? Solo los personajes que encontramos en esta historia. Yes. Pablo, Jesús, Ananías, el sumo sacerdote, los que eran consagrados, los cristianos, el Espíritu Santo, los tres. Ok, Liliana, escuché algunos, creo. Entonces, todavía sigue mal el audio, pero sí, escuché a Jesús, los cristianos, el sumo sacerdote, am, bueno, Ananías, Ananías, perfecto. Laura, Leticia, ¿algunos más? Es Saulo, Jesús, los hombres que iban con Saulo, Ananías, los discípulos, los sacerdotes y los gentiles. Ok, creo que sí. Ahora tenemos todos los acompañantes de Saulo también. Y menciona las naciones donde Saulo iba a llevar el nombre de Jesús. Perfecto. Los objetos. ¿Cuáles son los objetos que tenemos en la historia? la luz puede ser, La luz, sí. Sí, tal vez no son siempre objetos físicos, pero sí, cosas importantes en esta historia, que no son resplandor personajes. de luz del cielo, dice en un Ujú. versículo. Sí. El camino por donde ellos estaban, Ujú. Este camino, haz de luz del cielo. ¿sí? La casa de Judas, Ujú. La casa también. Y pastor, las cartas. Las las cartas cartas que de Saulo autoridad, pidió. Ujú. Exacto. las escamas de los ojos de las escamas, Las escamas. Sí, esta vez Liliana no escuché. Ah, pero sí, las escamas, los ojos de Saulo, la mano, tomaron la mano de Saulo para llevarlo a Damasco. Sí, pero creo Y que pastor, esto es todo de los objetos. ¿Algo más, Domingo? y mi pastor, por aquí hay otro. El resplandor de la luz, el otro objeto. Oh, yep, perfecto, gracias, Carlos. Domingo, ¿algo más? La ciudad de Damasco. Ok. y creo que Saulo iba montado en un caballo, no creo que haya ido a pie una persona tan Mm, importante como él. En esa época ellos no caminaban, ellos iban en carros o en caballos. perfecto, María Luisa. Sí, probablemente.
Ujú. Muy bien. Seguimos. ¿Dónde ocurrió la historia? En Damasco. Camino a Damasco. Sí, camino a Damasco, en Damasco. Es lo que Domingo mencionó también, esta ciudad de Damasco. Muy bien. Y En la... pastor, acá yo siempre me he preguntado eso porque es como un lugar intermedio entre Damasco y no tengo claro ese I, o sea, yo sé que él salió de Damasco, pero no sé para dónde iba. Siria, creo que Sí, empezaron pues, Saulo empezó en Jerusalén y estaba en camino a Damasco y la historia sigue en Damasco en la calle derecha, la casa de Judas. Sí. Ok, ¿cuándo ocurrió la historia? Durante la persecución que realizaba Exacto. Saulo hacia los Ujú. que tenían fe en Jesús. Sí, obviamente estamos después de Pentecostés, es durante esta persecución de la iglesia, específicamente después de la muerte de Esteban en capítulo 8. sí. Perfecto. Y el problema que tenemos en esta historia, hay algunos creo que podríamos mencionar. La ceguera que le produjo a Saulo el estar persiguiéndole a Jesús, ¿verdad? ¿Ok? Su ceguera. Ujú. Y su futura conversión, porque después de esto al final él termina bautizándose. Gracias, María Luisa. Y pastor, acá hay algo muy importante para resaltar. Un segundito. O sea, eh, el problema de Saulo que perseguía a la iglesia, pero, o sea, él defendía a un Dios, pero él no sabía que Dios tenía un problema muy tremendo de confusión. Ujú. Sí. También el problema también la persecución, generalmente no importaba ser niños, mujeres, pues para mí ese era un gran problema en la historia. Sí, gracias, Liliana. No escuché bien. Ah, se me escucharon ahora sola. Lo Bueno, señor. siento. Ah, sí, pero sí, tenemos Saulo, está persiguiendo a Jesús, a la iglesia. Jesús dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tenemos este problema, tenemos Saulo después ha perdido su vista. am, y, y tal vez otro problema es con los discípulos en Damasco, si van a recibir a Saulo o no. Tienen este problema en sus vidas. Este es el hombre que está persiguiendo a la iglesia. ¿Qué debemos hacer con él? ¿Podemos confiar en él o no? Am, bueno, José Luis. Sí, justo Pastor iba a hablar algo sobre lo que dijo usted. Sí, el miedo, ¿no? El miedo de que ahora Saulo era el Mm, elegido de Dios, pero la gente eh, lo conocían por lo que era antes y no veían sí. ahora un cambio. Entonces, ese era el miedo, la duda, ¿no? Ujú, sí. Como algo comparado con el video, ¿no? Que a veces nosotros nos conocen las personas y cuando decimos que vamos a cambiar, ellos quieren ver un cambio humanamente, Ujú, porque nos sí. conocen como eres. Bueno, era sobre ese tema, sobre ese punto. No, excelente. Y José Luis, pastor, gracias por comentar. Sí, y pastor, adelante. ese problema de pasar de ser perseguidor a ser perseguido. Mm, ujú, sí.
Sí, dentro de Saulo, sí. Bueno, seguimos. Hay soluciones en el texto. Se resuelve el problema y si la respuesta es sí, ¿cómo? Hemos mencionado como tres, tal vez cuatro problemas, entonces podemos pensar si había una solución a cada problema o no. Sí, Ah, pastor, lo que hizo Ananías, le creyó al Señor y entonces hizo la tarea que él le encomendó. ok, sí. El Señor le hablaba a Ananías en una visión y sí, él, él se fue a la calle derecha, a la casa de Judas para hablar con Saulo y darle vista. Ujú. Otros problemas o otras soluciones que tenemos a problemas que hemos mencionado. Pues se resuelve el problema pero de esa, ya que los enemigos a veces son instrumentos para los Escuché algo que que me un escuchan. problema se resuelve, que resolvió, pero no exactamente de cuál, lo siento, Una Liliana. conversión de Saulo, con la conversión de Saulo. Ok, la conversión de Saulo. Entonces, Jesús llama a Saulo, el que perseguía la iglesia. Entonces, ese problema de la persecución no va a continuar con Saulo, por lo menos. Él va a compartir la palabra, compartir lo que Jesús hizo en la cruz a todo el mundo. Sí. María Luisa. Sí, la resolución del problema específico, que sería la ceguera en primer lugar, se resuelve cuando le toca los ojos y caen las escamas, ¿verdad? Entonces le devuelve la vista. Ese sería el primer paso. El segundo Ujú, paso es ya se trabaja directamente sobre la fe de él, ¿verdad? Porque después de él termina bautizado. Dice, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. O sea que ahí se dieron dos cosas al mismo tiempo, su sanidad física y su ujú. sanidad espiritual, ¿verdad? Porque él Sí. era una persona sin fe. Y ahí al recibir al Espíritu Santo, él se convierte. Ujú. Sí, recobró la vista, el poder de Jesús cambia a Saulo, su bautismo y todo. Ujú. Excelente, entonces sí, básicamente cada pregunta o cada problema que hemos mencionado tiene una solución. Excelente. Seguimos con las preguntas de consolidar, entonces. Aquí aplicamos la historia a nuestras vidas personal, a nuestros corazones. Empezamos con el punto principal de la historia. Am, bueno, ¿cuál es el punto principal de esta historia? Pablo, también conocido como Saulo, fue convertido por Jesús y llamado a ser el mensajero de Jesús a muchas personas. Es el punto principal de la historia que tenemos aquí. La conversión ah, de Saulo y que él fue convertido por Jesús y llamado a ser el mensajero de Jesús a muchas personas. Enfocamos en pecado ahora, pecado y amor. Uno de los enfoques de este curso. ¿Qué pecado veo en esta historia? Y la segunda parte, ¿qué pecado confieso en mi vida? ¿Qué podemos compartir sobre el pecado que podemos ver en la historia? María Sí, pastor. Luisa. María Luisa, adelante y luego Carlos.
El pecado sería la falta de fe, ¿verdad? Que tuvo como consecuencia también su ceguera física y también posterior a eso se manifiesta la fe al recibir la vista, él manifiesta su fe también al convertirse, ¿verdad? Creo que es lo que nos pasa a todos nosotros, a mí particularmente, a mí me costó muchísimo creer, era una persona atea, eh, estaba en una posición como que científicamente, que es mi rama, ¿verdad? Yo trabajo con la parte científica, entonces eso me fue aún mucho más difícil poder creer en lo que no podía tocar, ¿verdad? Por así decirlo, entre comillas. Y ese es un paso que uno da directamente y creo que cada cosa es a su tiempo, ¿verdad? Porque mi fe se instala en la medida en que yo recibo esa apertura de ceguera que tenía cuando el Espíritu Santo llega a mi vida, ¿verdad? O sea, si Él no me hubiera elegido, si Él no me hubiera tocado, yo no hubiera dejado de estar ciego. Entonces, yo me identifico mucho con Pablo, me gusta muchísimo la historia de él y cómo fue evolucionando su vida en la fe, ¿verdad? Eso sería ¿Real del mi mismo Sí. aporte. o Juanes? Excelente, María Luisa, y gracias, sí, por la conexión a su vida personal. Excelente. Am, Pastor. Carlos, Pastor, acá hay algo muy importante que es, a veces de una forma indirecta directa o indirecta, perseguimos mucho a la Iglesia de Jesucristo. A veces con los comentarios, a veces con, eso me pasa a mí muchas veces, porque uno siempre mirando lo que hace el hombre, en vez de poner la mirada en Jesús. ujú, sí, tenemos Saulo persiguiendo a la iglesia, am, y podríamos decir lo mismo a veces. Am, Facundo, Facundo quiere comentar. Parece que el audio no está funcionando. Está en mudo el micrófono, Facundo. Bueno, seguimos con Domingo. El pecado de que Saulo no creía en Jesús por su incredulidad. Ujú, Es el pecado y también está persiguiendo la iglesia. ujú, Al igual que pasa en nuestra vida de hoy, hay personas no quiere aceptar a Cristo y no quiere recibir, pero, pero Dios va a hacer la obra. Nosotros predicamos la palabra, igual como realizó a Ananías cuando llegó a Saulo con él y recibió la vista. Solo es mi opinión. gracias, Domingo. Y ahora, Facundo, veo el micrófono abierto. ¿Quiere comentar? ¿Me lo pones? Buenos días, Facundo. Ok, parece que no. Ok, entonces, sí, en esta historia hemos mencionado todo de Saulo persiguiendo a la iglesia y todo, am, algunas conexiones a nuestras vidas también. Y en general, podríamos decir, yo puedo decir que yo también fui enemigo de Jesucristo desde nacimiento, quien necesitaba ser convertido
a su Hijo a través de la palabra y el bautismo. Entonces, Pastor, am, yo siempre he tenido una pregunta, sí. porque aquí hablan mucho del aguijón de Saulo. ¿Qué era el aguijón que él tenía? O sea, ¿qué era lo que a él le pasaba? No entiendo la pregunta, Carlos. O sea, acá hablan de un aguijón. Acá en el... Esa Saulo era un... es que se me perdió acá. Ay, o sea, ¿cuál era el aguijón que tenía Saulo? ¿Qué era lo que le pasaba a él? Sí, ¿Sí me entiendes? sí, la religión fue un judío que creó en el Antiguo Testamento. Entonces todavía estaba esperando el Mesías, piensa que Jesús es solo hombre, no es alguien que es el hijo de Jesús, no es el Salvador del mundo. Entonces piensa que todos los cristianos que creen en Jesús, esto es algo malo porque Jesús no es el Mesías, es lo que él cree. Pastor, creo ¿Sí? que la pregunta del hermano fue cuál era el aguijón de la carne que menciona en el texto. En varias oportunidades se menciona un aguijón en la carne, ¿verdad? Que sufría. Entonces, ¿qué era una enfermedad? A eso creo que se refirió el hermano. Ok. Sí. Y por mi parte también me gustaría hablar un poquito de que nosotros en muchas oportunidades, yo me incluyo, ¿verdad? A medida que vamos avanzando en la fe, también nos volvemos muy exigentes de la posición de los demás, en el sentido de que es como que, ¿por qué no logran tener fe si yo obtuve, verdad? Si yo pude, ¿por qué el otro no lo va a hacer? Y nos ponemos a juzgar el estado emocional y espiritual en que está esa persona que llega recién a la iglesia y nos volvemos unos perseguidores tipo Pablo, ¿verdad? En donde le perseguimos a los hermanos de la fe, decir por qué hizo, por qué no hizo, si es o no es un pastor, si predica o no predica la palabra. O sea, eso también yo noto mucho, y no solamente en los demás, sino en mí misma, ¿verdad? Que Ujú. muchas veces eh, criticamos y juzgamos los mensajes que recibimos de personas que están en puestos de autoridad dentro de las iglesias, sean pastores o sean cabezas o líderes espirituales Ujú. de nuestras iglesias, ¿verdad? Yo creo Ujú. que en ese momento sí nos ponemos en un plan de juzgamiento. Gracias, María Luisa. Excelente. Entonces, sí, muy bien. Y gracias por la aclaración. Entonces, sí, Carlos, si tiene alguna pregunta sobre otro versículo o otro capítulo de Hechos, no tengo la respuesta en este momento, pero puede enviarme un mensaje por WhatsApp también, por supuesto. Ok, am, seguimos con el amor. Entonces, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Y pastor, acá nos muestra nuestro creador la paciencia que tiene para con todos nosotros. A un Saulo que era perseguidor, que era, pues me imagino yo que era una persona que era asesino y era una persona desalmada, y Dios tuvo el amor y la misericordia para con él y convertirlo. Ujú. Podemos ver este amor, esta paciencia en sus palabras. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como Marta, Marta, o Jerusalén, Jerusalén, o una expresión de preocupación amorosa. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué versos y palabras de esta historia vemos el amor de Dios? ¿Me escucha?
Lo siento, Liliana, no. ¿Me escucha? No, parece que no. Qué pena. Mm, Eh, Hay un versículo con respecto al amor de Dios, ¿verdad? Que me parece un amor un poco duro, ¿verdad? Donde dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le fue necesario padecer por mi nombre. Parecería que más un amor parecería un castigo, ¿verdad? Si una persona está escuchando una frase así, no entiende, ¿verdad? De lo Ujú, que es el amor de Dios en nosotros, diríamos que Dios ahí se volvió como un castigador más que como un padre cariñoso, ¿verdad? mm, Eso ujú. también puede confundirnos, esa frase específicamente. Sí, sí. Con algunos tal vez en la última parte un poco de confusión. En la primera parte es muy claro el amor de Dios escogiendo a Pablo como su instrumento. Un enemigo de Dios ahora es instrumento de Dios para compartir la palabra. El perdón de los pecados que recibimos en el bautismo. Vimos en versículo 18, se levantó y fue bautizado. Y sabemos que sí, en el bautismo recibimos el perdón de los pecados, este regalo de Dios, el bautismo, es amor. Ujú. Pastor, aquí hay algo muy importante también, que aquí vemos otra vez el amor de nuestro Dios. En el 17 dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías. O sea, una vez nos muestra acá que Dios nos habla de diferentes maneras y cuántas veces no se nos aparece en nuestra vida cotidiana. Es un amor impresionante. Ujú. Sí, Saulo no estaba buscando a Jesús. Jesús apareció en su camino y recobró la vista también. Esto es el amor de Dios. Muy bien. Ok. Hemos hablado del amor de Dios, entonces ahora seguimos con ah, la última pregunta, la aplicación a nuestras vidas. ¿Qué pediré que Dios sobre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué es una aplicación a nuestras vidas? Pastor, yo en lo personal le pediría que me dé un corazón contrito y humillado para poder llevar la palabra de él como él manda. Ujú. Pienso que es en el corazón donde salen todas las cosas. Así es, Carlos. Razón, conflicto. Excelente. Domingo. Para mí es pedir nuestra sabiduría a Dios para que nosotros podemos llevar la palabra, predicar a la palabra de Dios a las personas inconversos. Gracias, Domingo. Sí.
la gran comisión, excelente. Am, Liliana comentó en el chat, pediré que Jesús sobre mí su gracia transformadora y me quite la ceguera espiritual para seguir su palabra viva. Muy bien. La ceguera espiritual también quite, dice Laura Leticia, de nuestros ojos. Muy bien. Karina. Sí, lo que yo pediría que Dios pues haga en mi vida, le pediría siempre un corazón transformado, sensibilidad siempre para escuchar la voz del Señor, obediencia como la tuvo Ananías y humildad y dependencia de Él, o sea, tener un cambio total en mi vida para seguir el propósito de Cristo. Gracias, Karina. Excelente. Y José Luis. Sí, pastor, yo le pediría a Dios que me ayude en mi caminar a identificar todos los obstáculos que a veces nos apartan humanamente de la obra que tenemos todos que hacer. Eso le pediría a Dios. Excelente, José Luis. Gracias a todos por la participación en el estudio, en la aplicación, el amor de Dios, el pecado, especialmente en esta parte de consolidar. Bueno, gracias a todos. Seguimos entonces con las siguientes partes de la lección. Hablamos de Pablo ahora y por qué Dios llamó a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero. Y bueno, luego hablamos de nuestras vidas también, por qué Dios nos llama a servir en su iglesia. Pero empezamos con Pablo. El Señor llamó a Pablo. Esto es la pregunta del proyecto final para la lección 4. El Señor llamó a Pablo, el que perseguía a los creyentes. ¿Por qué Dios llamó a Pablo para ser apóstol y misionero? Y por qué hoy también nos llama a servir en su iglesia. Es la segunda parte de la pregunta. Pero en la primera parte, ¿por qué Dios llamó a Pablo para ser apóstol y misionero? Bueno, vamos a buscar la respuesta en la Biblia. Recordamos primero la biografía de Pablo. Bueno, claramente él no creía que Jesús de Nazaret era el Salvador prometido, el Mesías. Era un fariseo que creía que una buena relación con Dios y la salvación dependían de la vida que él vivía. No creía en la salvación por fe. Era 100% judío, 100% ciudadano romano, lo que le daba acceso a personas en muchas partes. También en la vida de Pablo sabemos que respiró amenazas de muerte contra los creyentes. Entonces, ¿por qué Dios escogió a esta persona? Respiró amenazas, un fariseo, no cree en la salvación por fe, no cree en Jesús como el Mesías. ¿Por qué Dios llamó a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Pues bueno, desde un punto de vista humano podríamos decir que Dios llamó a Pablo porque era judío y ciudadano romano, o tal vez porque como fariseo tenía un gran conocimiento del Antiguo Testamento. Ah, pero esa no es la razón por la que Pablo dice que Dios lo llamó. Veamos qué dice la palabra de Dios acerca del llamado de Pablo. Encontramos la respuesta en 1 de Timoteo 1, 12 a 17. Pablo escribió la carta de 1 de Timoteo a Timoteo
como un padre espiritual preocupado por su hijo en la fe y por el futuro de la iglesia. Y en esta carta, Pablo explica por qué Dios llamaría a alguien como él. Entonces, vamos a ver la respuesta ahora. Primero de Timoteo 1:12 y vamos a seguir adelante con los otros versículos también. Pero 12 empezamos aquí. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. El Señor Jesús le había dado a Pablo toda la fuerza y la habilidad para servir. Todo esto viene de Dios. En otra parte, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder para hacerlo es de Cristo, es de Dios. Aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Am, Saulo estaba convencido de lo que estaba haciendo, pero el Señor se compadeció de su ignorancia y mostrando su misericordia, lo iluminó, obró fe en su corazón. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Las necesidades de Pablo eran grandes, pero la gracia de Dios, es decir, el amor inmerecido que lo llevó a alcanzar a Pablo, era aún mayor, más que suficiente. Por gracia, Pablo fue llevado a la fe en Cristo. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Am, Esta es la afirmación que es digna de que Dios eligió a Pablo para su propia gloria. La razón principal por la que Dios am, que Dios elige a Pablo fue su gracia, ¿cierto? Él es un pecador, el primer pecador, y nosotros también. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, nosotros también en gracia. Dios nos llamó. Bueno, ¿algún comentario sobre el primero de Timoteo y lo que Pablo mencionó aquí? Pues ahora aquí hay algo que siempre el Señor mirando la parte de adentro, porque le conocía el corazón a Saulo, él sabía quién era y por eso lo escogió y lo eligió. Gracias, Carlos. Y tal vez para resumir un poco aquí, por supuesto, Pablo tenía cualificaciones y experiencias únicas, así como dones únicos de Dios, pero esa no es la razón por la que Dios llamó a Pablo y tampoco es la razón por la que Dios nos llama a nosotros. En cambio, Dios llamó a Pablo por su gracia y lo utilizó como instrumento para compartir el Evangelio con los demás. Sí, Liliana, Nuris, Karina, excelente los comentarios ahí hablando de la gracia, de la bondad
inmerecida. Excelente. Entonces sí, ¿por qué Dios llamó a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Am, Pueden decir algo, pero por supuesto en las respuestas debemos incluir la palabra gracia, por la gracia de Dios. Bueno, y ahora pensando en nosotros, ¿por qué Dios nos llama a servir en su iglesia? ¿Por qué hoy también nos llama a servir en su iglesia? Pues podríamos decir lo mismo por la gracia, obviamente, y vamos a buscar la respuesta aquí en Efesios 2, 1 a 10. Esto también es una carta de Pablo a los Efesios. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Entonces, como Pablo, somos pecadores, y el pecado es una condición hereditaria que tenemos nosotros desde el nacimiento. Con razón, el pecado nos hace ser merecedores de la ira de un Dios santo y justo. Y entonces sabemos que somos espiritualmente muertos y enemigos de Dios. Pero Dios Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Dios tiene una gran misericordia por nosotros, un gran amor por nosotros, es misericordioso. Dios nos dio vida con Cristo. Se refiere al milagro de la conversión en nuestras vidas. El amor y misericordia de Dios en acción es gracia. Y la resurrección de Cristo es nuestra. Y los últimos versículos en Efesios 2, 8 a 10 tenemos aquí. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es un regalo inmerecido que el que hayamos sido salvados por medio de la fe, porque Dios nos da la fe salvadora como un regalo. Pablo dice, primero, no salió de ellos mismos, y segundo, es el regalo de Dios, y tercero, no es por obras. La conversión del pecador es una obra de Dios. Y con la nueva vida espiritual que Dios nos ha otorgado,
en verdad podemos responder a la voluntad de Dios. Somos capaces, aunque de manera imperfecta, de hacer lo que Dios quiere. No es que tengamos que hacerlo, sino más bien nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, como dice primero de Juan 4:19. Y resumiendo todo esto, el hecho de que Dios nos haya escogido no es algo que merecemos, ni un llamado que lo hayamos ganado. Dios nos ha elegido a nosotros desde antes la creación del mundo, en amor y en misericordia, por su gracia y para su gloria. Pastor, yo quiero aportar algo ahí en lo de Pablo. Sí, adelante, Luis. Este, en Pablo, pues, nos enseña mucho en mí personalmente, porque a pesar de que Pablo era un perseguidor, o sea, era el más temible del pueblo de Dios. Entonces, que Dios lo llamó para mostrarle ahí el poder que él tiene para transformar el corazón más duro que existe en este mundo. Él lo puede transformar. También nos muestra que Pablo no se merecía eso porque Pablo era terrible y aún así él lo perdonó. O sea, también nos muestra a nosotros que él perdonó a un perseguidor de su palabra, de su pueblo. Entonces, si él perdonó, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar la ofensa más grande que nos hagan? Si el día que fue crucificado a él lo escupieron, o sea, le hicieron lo que no se le podía hacer a un ser humano, o él con todo su poder aceptó todo eso para ayudarnos y hacernos libres a nosotros, y aún así, él dijo en la cruz, en los últimos suspiros, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. O sea, es tan grande el amor de nuestro Señor para con nosotros, que nosotros pecamos y Él nos vuelve a perdonar, volvemos a pecar y Él nos vuelve a perdonar porque su misericordia y su gracia es grande. Entonces, Pablo nos enseña a nosotros, a mí principalmente, porque ¿quién soy yo para no perdonar? Y nos muestra la gracia y que hay que sufrir, como dice Pablo también en su palabra. Fue tan grande el amor que Pablo sintió con nuestro Señor Jesucristo, tan fiel, que él decía que vivir es Cristo y morir era ganancia. O sea, fue tan grande la transformación que es un ejemplo único para transformar a un ser que ha sido tan estrujado en el mundo, que ha hecho tanta maldad y tantas cosas. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar o señalar si Dios transformó a un perseguidor de su pueblo y de él? Ese era mi aporte, pastor. Gracias, Nuris. Excelente. Sí. Am, el gran amor de Dios. Perfecto. Entonces, esta es la pregunta del proyecto final. El Señor llamó a Pablo, el que perseguía a los creyentes. ¿Por qué Dios llamó a Pablo para ser apóstol y misionero? Ah, Obviamente, pues, y la segunda parte, y por qué hoy también nos llama a servir en su iglesia. Obviamente es por gracia y podemos incluir esta palabra en nuestras respuestas. También pueden ver el libro La Carta a Timoteo para ayudar con la primera parte y en la segunda parte pueden ver Efesios 2 para ayudar con sí, versos específicos que quieren usar para apoyar, para apoyo en sus respuestas. Bueno, terminamos entonces la lección de hoy y vamos a seguir con el curso el lunes. La tarea para el lunes, para la lección 5, es ver el video. También darles un vistazo a Hechos 10, 11 y 12. Vamos a seguir leyendo este libro de Hechos, pero el enfoque en la próxima lección es Hechos 13, 13 a 52 en
en nuestras Biblias. Esto es el enfoque para la próxima lección. Y voy a compartir la tarea con ustedes mañana, por la mañana. La tarea para la lección 4. Terminamos entonces con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te concede la paz. Amén. 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 Amén, amén, mi pastor, Dios los bendiga. Amén. Bendiciones a todos. Gracias por la Amén, amén. participación. Sí, bendiciones en el resto de su semana Amén. y el fin de semana y nos vemos el lunes. Hasta Bendiciones luego. para Bendiciones a Bendición. todos. todos. Y gracias Liliana, Laura, María. Domingo excelente. Gracias a todos por la participación hoy.